Vaya si ha pasado rápido este año. Y vaya si ha estado lleno de momentos memorables. Desde el lanzamiento de mi marca hasta mi primera Art Market o el nacimiento del Esteta Milk Club. 2025 ha sido un gran año para mí. Y también ha sido el año en el que me he adentrado, aún más de lo que ya estaba, en el mundo de la papelería y el journaling. Así que hoy quiero hacer un pequeño repaso a los productos de papelería que más me han enamorado este año, por si todavía estás buscando regalos para regalar o autorregalarte. Vamos a ello. Empezamos por una de mis piezas estrella, una que estoy seguro que ya he mencionado antes, y de la que no soy el único enamorado. Se trata de mi Delphonics Pouch en el tamaño M. Sin duda, uno de los mejores estuches para guardar tanto mis planners como mis bolígrafos. Es perfecto para usarlo en casa, pero también para llevármelo de viaje. Además, tengo muchas ganas de seguir añadiéndole pines, para hacerlo todavía más mío. Como ves, tiene muchísimo espacio, y un tamaño ideal para mis planners. Y hablando de planners, no puedo no mencionar a mis favoritos. No me cansaré de decirlo. La Kokuyo Jibun Techo se convirtió, desde el primer momento en que la probé, en un esencial en mi día a día. Su papel ultra fino, pero resistente a casi todas las tintas, y su diseño encajan perfectamente conmigo. Se ha convertido en todo un ritual semanal sentarme al final de la semana frente a ella y planear la que está por venir, siempre de una forma visual y creativa. Otro esencial ha sido esta Weekly Planner. La compré en Temu porque no estaba seguro de si iba a funcionar para mí, pero he acabado adorándola. La uso cada semana para planear mi contenido en redes sociales y también la decoro, igual que hago con la Jibun Techo. Y para el año que viene he decidido probar la Hobonichi Techo, esta vez como diario personal. Ya os iré contando qué tal me funciona, porque será mi primera vez usando una Hobonichi. Creo que ya lo he mencionado alguna vez, pero estoy completamente obsesionado con los cuadernos de Moleskine desde que estaba en la universidad. Siempre el mismo tamaño, el large, y siempre el mismo formato, softcover. He tenido decenas de ellos, en todos los colores posibles y con distintos tipos de papel, liso, rayado, cuadriculado. Pero estos son los cuadernos que me acompañan en mi día a día, vaya donde vaya. En cuanto a escritura, tengo dos grandes categorías, bolígrafos y plumas. Empecemos por los bolígrafos. Si me sigues desde hace tiempo, seguro que me has visto usar los Uniball 1P en casi todos mis weekly spreads. Me encanta lo bien que escriben y sobre todo lo pigmentada que es su tinta. Si tuviera que elegir un segundo favorito, serían los Unipin Fine Liner, que vienen en variedad de colores y grosores. Y el tercero se lo llevan los bolígrafos de Muji, que también escriben genial y tienen una tinta muy pigmentada. Y ahora sí, las plumas. Este año me he adentrado por primera vez en el mundo de las estilográficas, y vaya si lo he hecho a lo grande. Como puedes ver, he probado unas cuantas, pero sin duda tengo tres favoritas, y sinceramente no sabría decir cuál ocupa qué puesto que adoro a las tres por igual. Curiosamente, son también las tres marcas más recomendadas para principiantes. Empecemos por mi última adquisición, la Twisby Echo en color cream con rose gold. Es preciosa, y su punta F escribe de maravilla. La segunda es mi Lamy Safari transparente, con punta M. Es la que más uso en mi día a día. Y por favor, ¿podemos admirar lo bonita que se ve con la tinta dentro? Me encanta poder ver el color verde de la tinta en su mecanismo interior. Y por último, pero no menos importante, mi Kaweco Parqueo, en este color azul y blanco tan retro. También la uso muchísimo. Debo decir que tengo varias Kaweco Sport, que me encantan también, pero siento que para escribir durante mucho tiempo mi mano es demasiado grande. Esta, en cambio, tiene el tamaño perfecto. Y por supuesto, de la mano de las estilográficas, este año también he probado varias tintas. Estas son solo algunas de mis favoritas. Empezando por la última que he incorporado a mi colección, Hana Kanmuri, de Shikiori. Es la tinta que uso con la Twisby, y tiene unos matices preciosos al escribir. En la misma gama de tonos rosados y neutros, otra de mis marcas favoritas es Teranishi. Este color es Opera Rose, y es simplemente precioso. De la misma marca pasamos ahora a los tonos verdes, con este Emotional Olive.
Y por último, la primera tinta que compré jamás y que sigue siendo mi favorita, Snowfall, de Otto Hood. Desde el primer momento me enamoró su color, y es una tinta a la que siempre acabo volviendo. Ahora vamos con marcadores y rotuladores. Una mención especial para los midliner de Zebra, que uso mucho en mis planes y que tienen colores preciosos, especialmente en sus colecciones más recientes. Pero mis absolutos ganadores son los Click Art, también de Zebra. El mecanismo es increíble, la punta es genial, escriben de maravilla y la selección de colores es fantástica. Y esta edición especial, además, es cute a más no poder. Estoy deseando ampliar la colección con algún color más. Dentro de la categoría de otros accesorios, estos son mis favoritos. Empezando por esta preciosa y práctica pinza de penco. Después, las glue tape. No de una marca concreta, pero desde que empecé a usarlas no he sido capaz de volver a la barra de pegamento tradicional. También me encantan los sellos, y especialmente este set My Time de Beverly, que fue regalo de mi pareja, y que además combina genial con las cintas Memento. Y por último, mis reglas. Tengo muchas, pero mis favoritas son estas dos. La primera es de Midori, va siempre conmigo y además funciona como stencil para decorar mis planos. Y la segunda me acompaña desde hace más de 12 años, mi regla de Muji. Está bastante castigada, pero es increíblemente útil. Una regla transparente es un básico absoluto en mi ritual semanal del time blocking. En cuanto a las washi tapes, no puedo elegir una favorita. Mi colección es enorme. Muchas no indican ni siquiera la marca, así que voy a ahorrarme el sufrimiento de tener que elegir. Con las pegatinas sí tengo algo más claro mis favoritas. Tengo una colección bastante grande, pero hay dos marcas que me vuelven loco. Midori y Mindwave. Ambas tienen colecciones preciosas, y muchas de ellas están hechas en papel washi, que ya sabéis que es mi debilidad. Así que sí, siempre quiero más pegatinas de estas dos marcas. Y para terminar, una categoría especial. Si me seguís habitualmente, sabréis que este año he lanzado mi propio mail club, y a la par he empezado a explorar los mail clubs de otros creadores. Uno con el que estoy completamente obsesionado es el de Tash Illustrations. Su estilo es precioso y sus pegatinas me encantan. De hecho, una de ellas ya decora mi nuevo sketchbook. Si os gustan las pegatinas bonitas, sin duda deberíais echarle un ojo. Y hasta aquí mis favoritos de este 2025. Tengo muchas ganas de ver qué nuevos productos descubriré este 2026. Y además, estoy especialmente emocionado porque dentro de poco más de un mes me voy de viaje a Japón con mis amigos, lo que significa que, probablemente, vuelva con una cantidad absurda de papelería. Así que, si tienes alguna recomendación de productos que sí o sí debería probar, déjamela en los comentarios. O cuéntame tú, ¿cuáles han sido tus esenciales de 2025? Gracias como siempre por acompañarme y apoyar mi trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya, mata.